La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Este día vamos a hacer un análisis de la realidad nacional. Para ello se encuentra con nosotros en la cabina de YSUCA el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Qué gusto que nos acompañe, padre. Bienvenido. Muchas gracias, Kenia. Es un gusto. Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando o siguiendo a través de las ondas de YSUCA o a través también de las redes sociales y de nuestra página web. Así es, muchísimas gracias. Recuerde, esa entrevista está siendo transmitida, como dice el padre Andreu, a través de nuestra página web, a través también de nuestra página de Facebook, y por allí usted también podrá participar más adelante. Padre Andreu, quisiéramos abordar algunos temas importantes de país. Y quisiera comenzar consultándole. Bueno, sabemos que recientemente la UCA presentó la encuesta, el YUDOP presentó la última encuesta donde hace un análisis sobre los 4 años del actual gobierno. En esta reciente encuesta, pues el mandatario salió bastante evaluado, sobre todo por la implementación de medidas que tienen que ver con el área de seguridad. Se hablaba sobre el régimen de excepción, la gente hace referencia también al plan control territorial y bueno, todas estas medidas de seguridad. Pero desde su punto de vista, padre Andreu, ¿quiénes considera que sufren más estas políticas de seguridad? ¿Quiénes beneficia, quiénes afecta? Bueno, yo creo que lo primero que hay que reconocer de este estudio de opinión pública es el mayoritario respaldo social con el que cuenta el presidente de la República, ¿verdad? Se califica el desempeño de Bukele con una nota promedio de 8.48. Es la segunda nota más alta que hemos registrado al evaluar la presente administración en sus 4 años. La más alta fue de 8.51 en mayo del 2021 y ahora es de 8.48, ¿verdad? Y hemos visto que esta nota, sobre todo, está relacionada, como muy bien señalas, Kenia, con el tema de la seguridad, ¿verdad? El 97.7% de la población piensa que la delincuencia se ha reducido, ¿verdad? Y más del 90% menciona que las variables que tienen que ver con la seguridad son el principal logro de este gobierno, ¿verdad? Y desde esa perspectiva también, pues, más de la mitad de la población considera que ha sido el régimen de excepción lo que ha permitido reducir la violencia, ¿verdad? Y se ve que hay una gran relación entre aquellos que valoran positivamente las mejoras en seguridad con la nota que asignan al presidente y a su gobierno y viceversa, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que hay algunos aspectos que están comenzando a despuntar y que tienen que ver también con la seguridad, ¿verdad? Si bien han disminuido tremendamente, gracias a Dios, el número de homicidios en el país y también la extorsión, pero las personas perciben que hay un aumento en lo que es la delincuencia que afecta bienes patrimoniales. Robos de celulares, robos de carteras, eso ha ido aumentando y de hecho uno oye, ¿verdad?, cómo de nuevo hay este tipo de situaciones en los buses, en los lugares donde hay mucha afluencia de público, ¿verdad? Por otro lado, también hay un aspecto importante que la población señala que hay abusos de la autoridad por parte de policías y soldados, ¿verdad? Llama la atención que casi una tercera parte, el 31% de la población, señalen que conocen que han capturado a personas que ellos saben que no tienen vínculos con estos grupos delincuenciales. El 15% de los encuestados señalan que han
presenciado agresiones físicas de estas autoridades, policía y Fuerza Armada, contra las personas, y también el 25% señala haber visto o oído agresiones verbales de la policía y de los soldados hacia la población, ¿verdad? También otro aspecto que hay que tener en cuenta es que aumenta el porcentaje de personas que señalan tener miedo de expresar sobre temas importantes del país, ¿verdad? Hay un miedo a represalias al expresarse públicamente y poder señalar sus ideas, ¿verdad? Y ahora, pues respondo directamente a tu pregunta, ¿quiénes son los más afectados? Bueno, yo diría que los más afectados por la delincuencia, los más afectados por la criminalidad en nuestro país fueron las comunidades más pobres, ¿verdad? Aquellos lugares donde las pandillas tenían un mayor control y una mayor presencia. Estaban altamente afectadas estas zonas porque no podían movilizarse con libertad, porque estaban sometidas al pago de extorsiones o renta, porque las pandillas tenían un control muy fuerte sobre estas poblaciones, ¿verdad? Y no tenían esa libertad que ahora pues manifiestan tener. Pero a la vez también hay que señalar que esta población es la que está siendo también víctima del régimen de excepción, porque la mayoría de las personas que han sido detenidas y privadas de libertad de manera arbitraria son también población que pertenece a los sectores populares, ¿verdad? Entonces, de todo este conflicto de la seguridad, tanto de la criminalidad como de la lucha contra la criminalidad, son la misma población la que es más afectada. Diríamos que es la población que vive en los barrios pobres de las ciudades, en las zonas rurales más abandonadas del país, tanto en en la criminalidad como en el combate a la criminalidad, ¿no? Sí. También esta encuesta aborda el tema importante de la economía y creo que es importante también referirse a este punto porque, la gente dice que es el problema que por hoy siente pues que más les está afectando, ¿verdad? Cuando se les pregunta específicamente por qué la gente habla de el desempleo, ¿verdad? Habla de las pocas oportunidades que ha tenido y habla también de la pobreza, Padre Andreu. Y acá me quisiera detener porque, es importante saber también, ¿verdad?, qué ha pasado en este tema de la pobreza, qué ha pasado con las personas que están en este sector de pobreza, sea pobreza extrema, sobre todo, que sabíamos que según los economistas también han dicho que ha aumentado la pobreza extrema. ¿Cómo valora usted este aspecto de los pobres en estos 4 años? ¿Ha mejorado su condición? ¿Se ha mantenido igual? Bueno, pues según la pregunta, ¿verdad?, de que si ha mejorado o ha empeorado la economía familiar en el actual gobierno, señala el 43% que ha seguido igual y el 19.3% que ha empeorado, ¿verdad? Y eso suma en total un 62.5% de la población que siente que su economía sigue igual o ha empeorado, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje que ha empeorado podemos señalar que es gente que ha pasado de una condición mejor a una condición peor, que puede ser una condición de pobreza, ¿no? Y los encuestados señalan el 64% que la situación de la economía es el principal problema del país, ¿verdad? Y aquellos que señalan cuál es el fracaso de esta administración, pues los que señalan que hay algún fracaso, la mayoría señalan que es el tema de no haber podido mejorar la economía del país, no haber podido controlar los precios de la canasta básica, ¿no? Entonces, en el tema económico se observa que hay una grave falta, digamos, de este gobierno que no ha logrado mejorar las condiciones económicas de la mayoría de la población, ¿verdad? Muchos piensan
el 71%, que todo el tema del Bitcoin no ha beneficiado en nada a la economía familiar, que el 60% señalan que no se ha logrado controlar la subida de los precios de la canasta básica. Entonces hay que poner atención a eso, ¿no? Y sin duda que esto ha afectado a la pobreza, ¿verdad? Hay que señalar que aquellos que dicen que su economía familiar ha mejorado, señalan 3 aspectos, ¿verdad? Son un 35.8%, un poco más de la tercera parte de la población. ¿Y en qué está relacionado? En obtener un empleo, ¿verdad? Las personas, que es una cuarta parte de la población, que dicen que su economía ha mejorado, es porque han obtenido un empleo. Otra cuarta parte señalan que es porque han mejorado sus ingresos, ¿verdad? Al obtener un empleo a un miembro de la familia, pues los ingresos mejoran o han logrado de alguna manera mejorar sus ingresos. Y también, pues, aquellos que señalan que la economía familiar ha mejorado, es una tercera parte, señalan que es debido a que ahora con la mayor seguridad pues pueden hacer mejores negocios, ¿no? Nosotros no medimos el tema de la pobreza en las encuestas, pero si vamos a ver lo que dice la encuesta, por ejemplo, de hogares de El Salvador, o lo que dicen también organismos como el Banco Mundial o la FAO, que habla sobre todo del tema del hambre y la situación económica, podemos decir que hay un incremento de la pobreza y de algunos de sus factores. En concreto, en la encuesta de hogares, que la hace una institución gubernamental, ¿verdad? Se observa que entre el 2019 y el 2022 hay un incremento de la pobreza en el país, ¿verdad? En este periodo presidencial la pobreza se ha incrementado en el país. La pobreza extrema, la encuesta de hogares del 2019 señalaba que era del 4.5%. Y esa misma encuesta en el 2022 es del 8.6%. O sea que ha aumentado un 4.1%, casi se ha duplicado, ¿verdad?, la pobreza extrema en el país. Y estamos hablando a nivel de ingresos, a nivel monetario, ¿verdad? Es decir, personas que tienen un nivel de ingresos que ya se considera como pobreza extrema. Y la pobreza relativa también a nivel monetario también ha incrementado en el país. En el 2019 era el 22.8%, el total de la pobreza monetaria en el país, y en el 2022 es el 26.7%. Crece un 3.9% de la población, ¿verdad? Si lo miramos, un 3.9% de la población parece que es poco, pero si lo multiplicamos por la población, contemos que son 6 millones de habitantes en El Salvador, un 4% significa que son 240,000 personas, ¿verdad? O sea, es un número importante. En el área rural, la pobreza ha incrementado más que en el área urbana. En el área rural, según la misma encuesta de hogares de propósitos múltiples, la pobreza es del 29.6% de la población, mientras que en el área urbana es del 24.7%, ¿verdad? Entonces vemos que los pobres están mayoritariamente en el área rural, pero también en el área urbana, y que una cuarta parte de la población viva en pobreza en el país, eso debe preocuparnos, ¿verdad? Debe preocuparnos. Desde una perspectiva cristiana, pues es evidente que debemos tratar de hacer todo lo posible para disminuir la pobreza. Pero también hay que señalar que en los objetivos de desarrollo sostenible 2030, que es una agenda de Naciones Unidas asumida por todos los países que conforman la comunidad de países de Naciones Unidas, el primer objetivo a lograr es la eliminación de la pobreza extrema en todo el mundo, ¿verdad? Terminar con la pobreza extrema. Nosotros tenemos un 8.6% en el 2022, entonces, ¿qué políticas hay para disminuir la pobreza extrema en el país? Esa es la pregunta que deberíamos hacer, ¿verdad?
Y sí, hay que reconocer que la pobreza en el país venía disminuyendo desde el año 1994, ¿verdad? Hubo un periodo que fue en la crisis del 2007-2008 que volvió a aumentar, pero en el 2019 tuvimos el nivel más bajo de pobreza extrema y de pobreza total, ¿verdad? Y ahora, pues eso se ha vuelto a incrementar del 2019 al 2022. Ciertamente en el 2021 parece que hubo una reducción, pero en el 2022 las cosas volvieron a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que eso pues es algo preocupante porque desde la perspectiva, por ejemplo, de los objetivos del desarrollo, ¿qué estamos haciendo en el país para disminuir la pobreza extrema? Y desde la perspectiva cristiana, ¿qué se está haciendo en el país también? ¿Qué estamos haciendo si la mayoría de este país nos confesamos cristianos para solidarizarnos con los pobres y atender esas necesidades? Claro, y tomando en cuenta que son, como usted decía, Padre Andreu, datos oficiales, ¿verdad?, que reflejan un aumento, pues, de la pobreza y, bueno, los organismos internacionales también que reconfirman esta situación. A partir de esto, ¿cómo valora usted el abordaje que ha hecho este gobierno precisamente para ver la manera de disminuir o evitar que continúe pues aumentando este tipo de pobreza y los pobres sigan siendo más en El Salvador? ¿Ha visualizado usted algunas medidas importantes que han encaminado a ese fin? Mira, yo creo que durante la pandemia sí hubieron medidas que pudieron favorecer a los pobres, ¿verdad? La entrega de los $300, también la entrega de los alimentos. Pues ya vimos que cuando comenzaron a entregarse alimentos habían familias, muchas en el país, que estaban pasando hambre y que salieron a las calles con banderas blancas, ¿verdad?, para pues mostrar que estaban en una situación de hambre. Entonces, esas dos cosas paliaron la pobreza en ese momento los momentos álgidos de la pandemia. Pero posteriormente no hemos visto políticas para favorecer a los pobres. Más bien, por ejemplo, si vemos que hay esta pobreza rural, no nos parece que la actual administración pública tenga una preocupación por mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales, ¿verdad? No vemos que haya un interés en que el campesinado pueda producir más y pueda obtener un mayor ingreso de aquello que produce, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del campesinado de subsistencia, que es la mayoría del campesinado de nuestro país. El Ministerio de Agricultura tiene presupuestos que siguen siendo muy bajos, ¿verdad? Y una parte importante del presupuesto ciertamente es la entrega de semillas, pero la entrega de semillas es solo para la agricultura familiar, para el consumo familiar, no para incrementar la productividad. Además, ahora tenemos un problema grande, que es esta sequía, ¿verdad?, donde ya hemos comenzado a ver alertas de que en esta situación tan irregular del inicio del periodo de lluvias, pues no se ha podido sembrar, y entonces eso va a afectar también la alimentación de todas estas familias, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no hemos visto una mayor preocupación por los pobres. Es cierto que hay un discurso que sí nos dice que este gobierno se está preocupando por los pobres, pero en la realidad no se ve esto, no se plasma en asignaciones presupuestarias, ¿verdad? Vemos que las inversiones más importantes que se están haciendo son inversiones en carreteras, ¿verdad?, en pasos a desnivel, que son importantes y que son necesarios, pero que no favorecen primariamente a los más pobres, que muchas veces ni pueden movilizarse, ¿verdad?, sino que viven en sus comunidades, y menos a este sector del área rural. Tampoco están mejorando la atención en salud en esas áreas, ni lamentablemente pues han logrado mejorar tampoco la situación de la educación pública en el país.
Y sumado a eso que usted ya mencionaba, padre, cómo estos grupos pues vulnerables están sufriendo esa situación y que no se perciben medidas para poder ayudar. También se está dando ya desde hace algún tiempo, hay preocupación en algunas comunidades y nosotros desde este medio también hemos dado cobertura a esto, tanta gente que está siendo por un lado desalojada, ¿verdad?, de sus ventas informales. Veíamos, empezaron por el centro histórico, pero han habido también otras zonas, la zona de la Universidad del Salvador también, ¿verdad?, la zona del Salvador del Mundo. Veíamos cómo estas personas pues han sido retiradas de su zona donde tenían, bueno, muchísimo tiempo vendiendo para obtener ingresos y pues vivir, ¿verdad? Desde su punto de vista, ¿cómo ve esta situación y quiénes también estarían sufriendo este tipo de desalojos, pues? Pues yo creo que sufren, como decíamos, ¿verdad? Igual que las políticas de seguridad las están sufriendo los pobres, tanto por su ausencia como por la existencia de las mismas políticas. Lo mismo pasa con todos estos desalojos de los centros de las ciudades, ¿verdad? Donde las personas que estaban ahí son las personas de la rebusca, las personas que no han encontrado otro medio de vida, ¿verdad? Que viven en la ciudad y no han conseguido un empleo. No es que estén ahí porque les gusta estar ahí, sino porque el empleo en nuestro país es tremendamente escaso, ¿verdad? Recordemos que solamente un 25% de la población económicamente activa tiene un empleo, ¿verdad? El resto de la gente tiene que trabajar por cuenta propia y según los niveles educativos y las oportunidades que uno tiene, pues un gran número se dedican a la venta informal, a la venta de bienes de consumo, de bienes de primera necesidad en las calles del país y principalmente en los centros de las ciudades de nuestro país, ¿no? Entonces, están ahí no porque quieran, están ahí por necesidad, ¿verdad? Es cierto que estaban afeando los centros de las ciudades, ¿verdad? Que los estaban, digamos, ocupando, ¿verdad? De una manera que tampoco es legítima, pero es que era la necesidad que los ha ido empujando ahí, ¿verdad? Y ahí es donde ellos encontraban, pues, su medio de vida, donde encontraban poder desarrollarse, ¿no? Han sido más de 4.000 puestos los que se han desalojado en este tiempo, y yo me pregunto, ¿qué harán estas familias, estas 4.000 familias? ¿Cómo harán para sobrevivir, verdad? ¿Cómo se ganarán la vida de una manera honrada? ¿Qué alternativas se les han dado, ¿no? Yo lo que he observado es que hay más personas ahora vendiendo en los semáforos de la ciudad que antes. Entonces estas personas se han ido desplazando, han salido de los centros de las ciudades y han ido buscando aquellos semáforos donde ellos pueden estar para vender algo, ¿verdad? O conseguir, pues de esa manera poder sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la pobreza en el país es clave, ha estado ahí por muchos años. También la seguridad está relacionada con la falta de oportunidades. Entonces, pues yo diría que hay que plantearse en serio, ¿verdad? ¿Qué hace el país? ¿Qué políticas se desarrollan para realmente superar la pobreza? Y hasta la fecha no vemos que esa sea una prioridad en el gobierno, el tema de la superación de la pobreza, ¿verdad? Más bien a mí me parece que se está actuando de una manera, como decía el Papa Francisco, son los descartados de la historia. Ahora estas personas están afeando los centros históricos, estas personas están mostrando la evidencia de que en el país hay pobreza, entonces hay que hacerlos a un lado y que se vean cómo se las arreglan, ¿verdad? Eso no puede ser. Me parece a mí que la política de la administración actual responde mucho a un lineamiento neoliberal, ¿verdad? Que hay que apoyar el desarrollo de las empresas, sobre todo, hay que apoyar que aquellos que tienen pues la posibilidad y los recursos para desarrollar negocios, ¿verdad?, lo hagan, y que de alguna manera después esta riqueza va a
a llenar la copa, ¿verdad?, de la riqueza, y después va a rebalsar, y en ese rebalse entonces va a beneficiar a los pobres. Pero ¿cuánto tiempo habrá que esperar? Y ya vimos el fracaso de las políticas neoliberales aquí en El Salvador y también en otras partes del mundo, donde las políticas neoliberales no lograron generar esa distribución de la riqueza, sino más bien una concentración de la riqueza en unos pocos. Sí, hablando justamente de esto, padre, también me lleva a la siguiente pregunta, porque hay muchas comunidades del país que también están sufriendo despojos de sus tierras, de sus propiedades. Algunas son cooperativas, otras personas pues han llegado a vivir a esa zona, pero están siendo despojados, ¿verdad?, de sus tierras. Ellos comentan que hay empresas, ¿verdad?, que pues dicen que esas tierras les pertenecen, algunos presentan documentos, otros no, pero estas personas están siendo sacadas de sus tierras donde han vivido, y no solo vivido, sino que también han ocupado esas tierras para cultivar, ¿verdad?, que ha sido su forma de vida por muchos años. ¿A qué considera usted que puede verse estos despojos? ¿Cuáles podrían ser los motivos que hay detrás de todo esto? Bueno, yo en primer lugar quisiera decir que ustedes como Radio YSUCA, ¿verdad?, y con esa opción que tienen de pues favorecer a los pobres, de favorecer ser voz de aquellos que no tienen voz, pues han dado a conocer muy bien esta realidad y esta problemática, ¿no? Y han estado siempre al lado de esas comunidades que son desalojadas, que son despojadas de esas tierras. Yo diría que hay dos motivos principales. Por un lado, pues ese despojo de tierras es a favor de la gente que tiene poder y que tiene recursos, ¿verdad? Y podemos ver bastantes casos, y me viene a la mente, pues, desde hace años el tema de la comunidad del Espino, ¿verdad?, que fue desalojada porque en ese lugar donde estaba la comunidad se quería y se hizo un proyecto habitacional de mucho lujo, ¿verdad?, y se despojó a esas familias para construir ese proyecto habitacional, ¿no? O la isla Tasajera, que también se está hablando de que ahí se quiere construir un proyecto turístico, ¿verdad? Y entonces las personas que viven ahí son desalojadas, ¿no? Entonces yo creo que hay algo en común en esos desalojos, en una buena parte, que son gente rica y poderosa, que tiene recursos, que dice ser el dueño de esa tierra y que probablemente legalmente tienen escrituras que así lo justifican y que ahora quieren usar esas tierras para hacer negocios, ¿verdad? Y entonces son la gente que vive allí las que tienen que dejar sus tierras. Pero también hay proyectos gubernamentales que están generando estos desalojos, ¿verdad? Y creo que podríamos mencionar pues el mercado que se está construyendo municipal en la colonia General Escalón, o también el aeropuerto de la Unión, ¿verdad?, que también está generando desalojos de comunidades que están viviendo en esas tierras, o el mismo CECOT, el Centro de Confinamiento para Terroristas en San Vicente, en Tecoluca, que también está desplazando desplazó y quitó las tierras a comunidades en esa zona, ¿no? Entonces son las dos causas. Y bueno, yo creo que a la gente pobre, por mucho que le reconozcan y les paguen algo por su tierra, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? ¿Verdad? Entonces esa gente, y eso yo creo que ahí no se visualiza, esa gente, si no puede vivir del campo, va a tener que ir a la ciudad, ¿verdad? Y entonces van a aumentar ese porcentaje de gente que vive de la rebusca, que vive del comercio informal, ¿verdad? Porque no tienen otra alternativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué alternativas se están dando a estas personas? Debe hacernos pensar, debe preocuparnos, y creo que el gobierno debe reflexionar, ¿verdad?, y pensar en toda esta población. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted también, como siempre, podrá participar en esta entrevista. Ya volvemos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA.
yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 32 minutos. Continuamos con la entrevista de Radio YSUCA. Este día nos acompaña el rector de la UCA, Andreu Oliva. Se encuentra con nosotros, con quien estamos abordando pues diversos temas. Usted puede participar en esta entrevista. Marque nuestros números directos 2275-9501 y terminación 02. También nuestro WhatsApp está pues listo para que usted pueda enviarnos un mensaje de voz o de texto 75 71 27 79. Recuerde también a través de Facebook puede dejarnos sus mensajes. Ya tenemos algunos. Dice Jessica García: buenos días, Radio YSUCA y Padre Oliva. El acuerdo para incrementar los precios de registro público y de contaduría para las iglesias y ONGs es intervención estatal o con intenciones ocultas, nos dicen. Otra inversión fuerte que hace el gobierno, aparte de hacer pasos a desnivel, es la publicidad. Tiene un periódico que solo es gasto, tiene un canal y solo alimenta la propaganda, y este es un gasto reservado, como siempre lo ha sido, nos dicen. Tenemos un audio, escuchemos. Muy buenos días a Radio YSUCA y a todos los presentes y oyentes. Muy buena charla la que está impartiendo el padre, pero creo que los porcentajes de pobreza que se han determinado con una encuesta, como ya he escuchado antes, de 1200, es baja. Si yo considero que la pobreza ha aumentado esos niveles que dicen, y focalizo una encuesta, o le pongo yo números, que solamente la gente despedida del gobierno, la gente desplazada del vendedor del mercado, de los mercados, y todavía faltan muchos sectores, y se aplica ese porcentaje o ese número vivo, creo que los porcentajes le varían mucho, y eso es lo que ha venido en parte al incremento de delincuencia común, robando relojes, hasta los zapatos se le quitan a veces a algunas personas, a los jóvenes, hasta los tenis. Entonces esto se está poniendo más difícil. Sabemos el origen, las políticas del gobierno enfocadas a mantenerse en el poder, su visión propagandística interna e internacionalmente opaca toda la realidad. Gracias a los estudios que ustedes hacen y de otras universidades nos logramos dar cuenta, pero sí, esto va difícil y yo considero que se pondrá más difícil. Aquí no hay vuelta atrás, se pondrá más difícil. Como dicen, tenemos un Pinochet aquí, más chiquito, más parece Pinocho. Gracias, pasen buen día. Gracias por participar. Damos paso a los otros audios. Buenos días, Padre Oliva. Espero que esté bien. Yo creo que nosotros como personas mayores, se puede decir, pues los jóvenes no tienen una buena visión, y nosotros los viejos creemos que con solo que no haya delincuencia, que eso es imposible, que no haya delincuencia, pero
siempre tenemos esa tendencia de que aquella persona habla bonito y no entienden que es una demagogia. Por ejemplo, ese centro histórico es una fachada nada más para engañar al mundo, se puede decir al mundo, porque hay personas de Estados Unidos que piensan que está lindo El Salvador, pero no es así. Pero hay personas que no ven, no oyen, no se visualiza, no sé cómo llamarle a todo esto, pero para mí este ha sido uno de los presidentes que hemos tenido malos. Yo soy una persona adulta, conozco mucho la historia y esa historia no se debe de olvidar. ¿Tenemos más audio? ¿Una llamada? Sí, damos paso. Buenos días. Aló. Le escuchamos. Buenos días. ¿Me escuchan? Le escuchamos. Adelante. Gracias. Bienvenido el Padre Andreu y muchas gracias por prestarnos esta radio maravillosa que es la que nos abocamos, es nuestra ilusión. Y de veras que estamos muy agradecidos de ustedes. Y en lo personal les digo que la encuesta, aunque me molesta, pero es la real, es la que más credibilidad le doy yo en lo personal. Y fíjese, Padre, que de veras usted tocó algo de lo rural, que jamás esta gente, yo conozco mucha gente alrededor de Santana, porque es pequeño, solo tenemos cerros y zonas rurales. Mire, esa gente, tengo décadas de conocerla, y en lo mismo, personas que ahorita están peor, porque fíjese que los niños iban al kinder, a la escuela, ahora su ilusión era ir a comerse sus frijolitos y a que los cuidaran un rato mientras ellos trabajaban, pero ahora que no tienen educación, que no tienen trabajo, esta gente sabe a qué se dedica, a producir niños. Entonces, y no saben ellos, por la ignorancia, que esto es hacerle daño al futuro, ¿verdad? Al futuro de esos niños. Por lo tanto, viven en lodazales, bajan sus frijoles con mucho esfuerzo. Es algo deplorable. No tienen calles rurales, no tienen, los ríos se les han secado, y sinceramente es deplorable esto. Y lo último que le quiero decir, Padre, es que la gente, fíjese que estas encuestas dicen, dice, avalan al gobierno, y más no saben que él es el culpable de dirigir digamos, las instituciones y la nación, porque él no le ha puesto paro al Ministerio de Obras Públicas, no le ha puesto paro a lo de transporte, a eso del consumidor. Entonces, ellos le echan la culpa al comerciante. Esto de los súper es todo caro. ¿Y quién le tiene que poner paro? Es el gobierno, la canasta básica, no hay trabajo. El ladronismo ya está. Entonces, pero avalan bien al gobierno y no saben que él es el que tiene que dirigir todo esto. Muchas gracias y feliz día. Bendiciones, Padre. Gracias. Muchísimas gracias por participar. Tenemos más audios que nos han llegado vía WhatsApp. Muy buenos días, Kenia. Un saludo al Padre Andreu. Yo creo que en medio de tanto show, ¿no? Cuánto artista internacional, los Juegos Deportivos Centroamericanos, el show de la inauguración, en fin, en medio de tanto distractor, creo que vale la pena hacer un momento de análisis, un momento de reflexión. Y yo quería consultarle al padre qué opinión tiene sobre, primero, la cantidad de niños que han desertado de las escuelas públicas, y lo segundo, los niños que no están siendo atendidos porque sus padres están detenidos o porque sus padres tienen que ver cómo hacen que no tienen trabajo, pero que no están con esa cobertura en educación y en salud. Digo porque pareciera ser que todo el mundo está pensando que
que El Salvador está cambiando para mejorar, pero los datos nos dicen lo contrario, o sea, es decir, cuánto niño no está yendo a las escuelas, cuánto niño ha dejado de ir a las escuelas, cómo está el nivel de pobreza, en fin, ¿qué vemos en los próximos años, padre? Un saludo. Bueno, muchísimas gracias por participar. Más mensajes. Dice, en tiempos que gobernaron los militares, el apoyo era para las 14 familias y el pobre fue extremadamente pobre. A esos tiempos vamos, nos dicen. También un mensaje de Facebook dice, excelente análisis por parte del padre Oliva. La verdad, sin tapujos. Efectivamente se avecina un super niño complicado. Ya se agudiza la situación alimentaria de la población. Nos escriben. Damos paso a otro audio. Buenos días. Manuel les saluda de Ciudad Delgado. Bueno, mi punto de vista, de acuerdo a la percepción, cómo se ve lo coyuntural, yo percibo que en algún sentido el gobierno tiene razón, ¿verdad? De ordenar, de poner bien tratar de mejorar las cosas, o tratar de ser mejor, digamos. Pero la percepción mía, no sé, tal vez la gente, la mayoría de gente piensa diferente, pero aquí ha sido un golpe bajo para la gente más pobre, para las grandes mayorías, porque se ha desalojado un montón de gente de la ciudad y al final se ve bonito, yo lo admito, pero está todo un solo desmadre allí, va, porque si usted pasa por ahí por la catedral, allí hay un solo desmadre, pero también no han dignificado a la gente, solo la han desalojado, pero no les han dado algo digno en donde puedan estar vendiendo y que les favorezca enormemente para que puedan vivir la vida, ¿verdad? Con honestidad, así como quieren, ¿verdad? De que no nada de irregularidad, pero es obligación del Estado, es obligación de la gente que ha desalojado, ¿verdad? Yo siento que es un golpe bajo, porque todo, imagínense, le ha dado dinero, digamos que le den dinero, ¿verdad? No sé si le habrán dado lo suficiente, pero todo caro. Si hoy hasta el transporte, él no dice nada, la gobernanza no dice nada, todo quedó arriba, la canasta básica, todo arriba y no ha dicho nada. Entonces, el golpe bajo a la grande mayoría, la gente más pobre, sí lo ha enormemente, nos ha desacreditado, para mí, ¿verdad? No es que así sea. Buen día. Muy buenos días para usted, gracias a todos por sus comentarios y sus participaciones. Doy paso al padre Andreu para que pueda retroalimentar. Bueno, yo solo quisiera hacer referencia a lo que realmente fue una pregunta, ¿verdad? Sí. Valoro muchísimo las opiniones que se han expresado, me muestran que de alguna manera pues lo que nosotros percibimos desde la universidad coincide con la realidad y con la población que ha participado, pero quizás la pregunta que siento que se ha hecho es sobre la situación de la educación. ¿Qué perspectivas vemos para la situación de la educación? Ciertamente, el hecho de que las escuelas estuvieran cerradas tanto tiempo por la pandemia del COVID, ya hay estudios que señalan que ha habido un retroceso en los niveles educativos de la población, porque durante ese tiempo muchos niños y niñas no aprendieron nada y otros abandonaron las escuelas y ya no volvieron después a la escuela, ¿verdad? Hay un estudio del Banco Mundial que señala que se puede haber dado un retroceso de 10 años en el nivel de aprendizaje de la niñez actual debido a esta situación, que se perdieron estos años de aprendizaje en los niños y niñas, ¿no? Y por otro lado, pues en El Salvador se habla de una reforma educativa, pero esa reforma todavía no se ha dado a conocer en su totalidad. Sí se habla del programa La Nueva Escuela, sí se habla del programa Crecer Juntos, que fomenta la educación desde la primera infancia, ¿verdad? Desde los primeros meses de la vida, pero
una cosa es lo que se dice y la otra cosa es lo que realmente se está logrando, ¿verdad? Entonces hay una brecha entre ambas cosas. Creo que el problema educativo es importante en el país. Algunos piensan que por el haber hecho entregar tablets y entregar computadoras portátiles se ha mejorado la educación, lo cual es totalmente erróneo. Eso no mejora la educación porque no se ha preparado ni se les han dado los instrumentos a los maestros y maestras para poder utilizar adecuadamente estos equipos con programas que faciliten la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Sí, tienen acceso a Internet, sí tienen acceso a juegos a través de las tablets, pero eso no significa un aprendizaje, significa pues que es un instrumento para el juego y para el entretenimiento, pero no usado para el aprendizaje. Entonces, esta reforma educativa ojalá pues esté bien formulada, bien planteada y sobre todo también se busque cómo apoyar a aquellos niños, niñas, adolescentes o ya personas jóvenes que han perdido su educación para que puedan recuperarla, lo cual no es fácil. Es cierto que existen las modalidades flexibles, pero también allí ha habido una disminución, que es para aquellos grupos etarios que ya pues han sobrepasado la edad y pueden retomar sus estudios durante los fines de semana en procesos de educación en línea, pero hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder recuperar eso. Eso es un llamado que hacen los que han estudiado estas situaciones. No solo ha pasado en El Salvador, ha pasado en una buena parte de los países de América Latina. Entonces, sí, debe haber una preocupación y debe haber un esfuerzo para invertir más en educación, pero de una manera efectiva, que garantice el aprendizaje y trabajar para que haya una cobertura de la educación a toda la población en edad escolar, que, recordemos, debe ser la niñez desde los 4 meses hasta los adolescentes de 16 o 17 años. Sí, bien, esas son las apuestas importantes que debería hacer los gobiernos, tema educativo, y hablábamos también del tema importante económico, al que hacíamos referencia ya al inicio. Padre, frente a todo eso también hemos conocido recientemente que, bueno, tanto el presidente como el vicepresidente se han inscrito a precandidatos por el partido Nuevas Ideas, porque pues han cumplido, ¿verdad?, sus intenciones que anunciaron ya hace algunos meses, sobre todo el presidente, de postularse a un periodo más. Lo acompaña el vicepresidente Félix Ulloa ahora en esta aspiración y bueno, lo hacen pese a que la Constitución prohíbe, ¿verdad?, este segundo mandato. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo me remito a lo que dicen la mayoría de los juristas constitucionalistas de nuestro país, que tienen un respeto por la Constitución, ¿verdad?, que en la Constitución de El Salvador la reelección inmediata está prohibida, ¿verdad?, y que son principalmente 6 artículos los que hablan de esta prohibición, ¿verdad? Es cierto que la Sala de lo Constitucional hizo una lectura interesada de esos artículos para permitir la reelección del actual presidente de la República. Pero esos 6 artículos, que hay que leer la Constitución como un conjunto, ¿verdad?, pues creo que no dan lugar a dudas, ¿verdad? Es que en la Constitución hay una prohibición clara de la reelección presidencial, ¿verdad? El artículo 154 dice de manera contundente: el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más, ¿verdad? Por otro lado, también el artículo 152 dice que no podrán ser candidatos a presidentes de la República aquel que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior
o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial, ¿verdad? También en el artículo 88 se dice que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos, ¿verdad? Entonces, la alternabilidad en la Constitución se entiende como que un presidente está solamente un periodo de 5 años y en el periodo siguiente hay otro presidente, ¿verdad? Lo que no está prohibido es que alguien que ha ejercido la presidencia en periodos anteriores, no al inmediato anterior, pueda presentarse en un periodo siguiente, ¿verdad? También hay una pérdida de los derechos de ciudadanos, según el artículo 75 de la Constitución, a todos aquellos que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin, ¿verdad? Entonces, hay un castigo de perder los derechos ciudadanos, ¿verdad? Aquellos que promuevan la reelección. Incluso en el artículo 131 se dice que la Asamblea Legislativa desconocerá obligatoriamente al presidente de la República o el que haga sus veces cuando terminado su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo, ¿verdad? Y el artículo 248, que establece las condiciones para modificar la Constitución, también es claro, que dice que no podrá reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y específicamente dice, y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces yo creo que la Constitución es clara y no necesita de interpretaciones ni de opiniones. Se puede hacer magia con las palabras, pero todos los juristas constitucionalistas, independientes, tienen, y lo dicen con claridad, que en El Salvador la reelección inmediata está prohibida. Así es. Bueno, aclarado ese punto, padre, quisiéramos ya finalizando esta entrevista, también hace referencia a un tema que pues ha circulado, ¿verdad?, en las últimas semanas, y eso tiene que ver con pues la catedrática de la UCA, ¿verdad?, Julia Evelyn Martínez. Se ha hablado mucho sobre eso y también se ha dicho, porque en redes sociales sobre todo se habla sobre esto, que la UCA no ha hablado al respecto. Creo conveniente, ¿verdad?, en este momento que de su parte pudiera pues aclararnos este punto. ¿Qué fue lo que motivó, ¿verdad?, la retirada de la catedrática Julia Evelyn Martínez? Bueno, yo lo que quisiera dejar bien claro son dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, que en la UCA somos muy respetuosos de las personas y no solemos, ¿verdad?, pues cuando hay una situación que es interna, ventilarla públicamente, ¿verdad? Porque pues las personas creo que somos sagradas y debemos ser respetadas, ¿verdad? Pero yo sí quisiera afirmar categóricamente lo que ya hemos dicho en un comunicado a la comunidad universitaria, para la tranquilidad de la comunidad universitaria y para el conocimiento a la comunidad universitaria. Y bueno, agradezco, Kenia, que me des la oportunidad de hablar esto a través de la radio, que esta catedrática no ha sido despedida por la universidad, ni la universidad le pidió la renuncia, ¿verdad? Que fue una decisión de ella de renunciar, quizás debido a un malentendido con la universidad, pero fue ella la que decidió presentar su renuncia y la fecha en la que iba a renunciar, ¿verdad? Ella está concluyendo su ciclo académico en la universidad sin ningún tipo de restricción ni de condición, porque así ella lo decidió. En algunas declaraciones que ha dado algunos medios de comunicación, Padre Andreu, ella ha dicho que bueno, ella lo maneja así como un despido. Usted ha aclarado que no es así, pero ella lo ha mencionado que tiene que ver por revelar reuniones de la oposición en la UCA. ¿Es así esto? Bueno, yo creo que ese es mezclar dos temas que nada tienen
que ver, no tienen ninguna relación, ¿verdad? No están vinculados. Como ya he dicho, pues fue una decisión de ella presentar la renuncia y yo creo que es importante aclarar que estos encuentros con diversos grupos y sectores de la sociedad es algo que la universidad ha hecho a lo largo de su historia, ¿verdad? Y lo sigue haciendo. Y pues nunca la UCA ha escondido ese compromiso con el diálogo, con el encuentro en aras a buscar el bien común de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Entonces nosotros hemos compartido análisis de la realidad, hemos compartido cómo vemos la situación del país con aquellos que estaban también interesados en esto. Y no hay nada oscuro, por muchos que algunos quieran presentarlo y entenderlo así. Ahora, yo creo que es importante señalar que para la universidad está muy claro cuál es el límite que tenemos en este trabajo por el bien común, ¿verdad? Y me refiero al editorial que se publicó el viernes de la semana pasada, en que expresa claramente en uno de los párrafos, ¿verdad?, que el límite de la acción de la UCA ha sido siempre el respeto a la Constitución y a las leyes del país, ¿verdad? Y que nuestra incidencia en la realidad se hace desde un modo estrictamente universitario y que en este sentido la UCA no se involucra en ningún proceso y en ninguna decisión de carácter partidario, ni es el papel de la universidad definir o apoyar candidaturas electorales, ¿verdad? Por tanto, en esto no creo yo que haya ninguna situación que sea irregular. Frente a todo esto, pues se ha dicho de que en la UCA no hay libertad de expresión. ¿Qué opina de eso, padre? Bueno, mira, yo tengo 12 años de ser el rector de la universidad y yo nunca a lo largo de estos 12 años he limitado ni he cuestionado a nadie, ni lo ha hecho tampoco ninguna autoridad por su forma de pensar ni por sus opiniones, ¿verdad? Incluso creo que ustedes invitan a este programa y a otros programas de la radio a quienes ustedes consideran que deben invitar para poder presentar las distintas opiniones ante la sociedad salvadoreña. La UCA es respetuosa de la libertad de cátedra de su gente, es respetuosa de la libertad de expresión y de los derechos humanos de todos y todas las salvadoreñas y por tanto no tiene que tener ningún catedrático ni ninguna persona de la universidad temor a expresar sus opiniones, ¿verdad? Y hacerlo a título personal, porque hay que tener claro que una cosa es como la postura institucional y la otra cosa es la postura que como personas podemos tener los que formamos parte de esta comunidad universitaria. Muchísimas gracias, Padre Andreu, por esa aclaración y por haber estado con nosotros y haber abordado esos importantes temas. Queremos agradecerle que siempre pues esté en la entrevista de YesEUCA, porque siempre los análisis son muy importantes. Gracias. Muchísimas gracias, Kenia. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado de nuestro programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan un muy bonito día. Así es, un feliz día para todos. Recuerda, esta entrevista está en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YesEUCA. Misterios de la ciencia. Temas que te transportarán hasta lugares enigmáticos. Casos de eventos misteriosos ocurridos en nuestro planeta. Ven con nosotros y exploremos juntos todos los domingos desde las 6:30